El Instituto Universitario de Yucatán, Sistema YUP, les da la más cordial bienvenida a este espacio digital. Los invitamos a conocer nuestra oferta educativa y contactarnos para más información en www.yudisureste.mx. A continuación, daremos inicio a la videoconferencia Plan de acción para casos de personal confirmado positivo COVID-19 impartido por el ingeniero Humberto González. Recuerda, quedarte en casa es responsabilidad social con valor. El tema que vamos a ver el día de hoy es el plan de acción para casos que presentan o que hayan sido positivos en el centro de trabajo. Este es un tema, pues, que es de suma importancia porque de repente no sabemos cómo actuar, de repente la gente se bloquea y no sabe cómo actuar, pero dentro de la acción estar viendo, también vamos a desarrollar o estar revisando el protocolo de activación comité para el COVID. De este vamos a poner derechos, obligaciones, responsabilidades que al final del día pues nos pueden ayudar mucho para poder hacer una implementación correcta de todas las medidas de seguridad sanitarias y sobre todo el tomar acciones para poder hacer nuestra implementación antes, durante y después de una manera correcta. Es muy importante que lo que vamos a ver el día de hoy son las recomendaciones mínimas que debemos hacer en caso de que uno o varias de nuestros trabajadores sean confirmados positivos. Eso es lo que vamos a ver. Para ello es importante aclarar dos puntos. Este es un modelo que hemos desarrollado nosotros con mi grupo de trabajo. No hay algún documento oficial por parte del IMSS o inclusive por parte de la Secretaría del Trabajo del cual lo hayamos tomado. Esto lo hemos ido desarrollando, implementando a través del conocimiento y la experiencia. Y sobre todo hemos leído y hemos revisado algunos documentos de algunos otros países como España, que ellos lo han desarrollado de una manera similar a lo que estamos proponiendo. Esta herramienta es una herramienta genérica que no pretende sustituir las responsabilidades o las obligaciones que nos demarca la autoridad sanitaria, en este caso la Secretaría del Trabajo, pero sí nos ayuda a fortalecer nuestras medidas de prevención. Habiendo dicho esto, entonces sí es importante que nos quede completamente claro que no partimos de un documento oficial, pero sí de algunos documentos de otros países que ya lo han implementado de una manera similar. Nuestro plan de acción lo vamos a dividir en tres secciones. La primera, que es la prevención. En esta vamos a poder ver o vamos a desarrollar nuestro comité que también nos lo pide nuestro protocolo de seguridad sanitaria. Vamos a definir cuáles son las funciones de cada uno de los integrantes de este comité para eh, poder desarrollar nuestras labores de una manera clara y que sepamos qué le corresponde a cada persona. Y vamos a desarrollar ese plan de actuar ante un posible. Vamos a tener la parte de respuesta y contención. ¿Cómo vamos a actuar una vez que ya sepamos que una persona ha sido confirmada positivo? Vamos a identificar al personal que está a su alrededor. Debemos definir controles de comunicación internos y externos entre la planta y los familiares, entre la planta y las instituciones de salud. Y vamos a identificar también al personal que quiera ser sospechoso porque ha estado en contacto con la persona que ha sido o que ha dado positivo. Y al final, pues vamos a ver nuestro plan de recuperación y vuelta a la normalidad. ¿Qué debería hacer internamente antes de regresar
de que reincorporemos a las personas que han dado positivo y antes de que reincorporemos a toda nuestra gente a la normalidad o a la nueva normalidad, como le han llamado. Entonces está dividido en esas tres secciones y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Dentro de la preparación, las empresas y los centros de trabajo deberán designar a un comité o a una persona responsable de la implementación, del seguimiento de las medidas propuestas por la autoridad de la Secretaría de Salud. En este caso, se las confirió al Instituto Mexicano del Seguro Social y de ahí salió el plan de seguridad sanitaria, ¿no? Entonces, esa es una obligación de uno como patrón, el designar a personas las cuales tengan algunas facultades para desarrollar la implementación de estas medidas y el seguimiento y la vigilancia para que se estén llevando a cabo de una manera correcta. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de este comité? Primero, y el más importante y el que tenemos que poner por encima de todas las cosas, es salvaguardar la vida y la salud de las personas. Eso es lo más importante. Entonces tenemos que pensar qué personas o qué características deberían tener esas personas que vamos a poner en nuestro comité para que se preocupen por el principal objetivo, que es salvaguardar la vida y la salud de las personas. ¿Cómo lo van a hacer? Manteniendo las operaciones de una manera sustentables, cuidando la confidencialidad de la persona o del personal y la reputación de la empresa. Eso es importantísimo. Por eso es más importante que sepamos y que podamos llegar qué personas vamos a colocar en ese comité. Nosotros, a través de la experiencia y lo que hemos ido implementando en algunas empresas, recomendamos que sea parte de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene o la Comisión de Seguridad e Higiene. Hay representantes de los patrones, hay representantes de los trabajadores, entonces es un comité bipartito que va a ser la función de proteger la vida y la salud de los trabajadores. Eso es lo más importante, pero también tenemos que cuidar la reputación de la empresa. Imaginemos que una empresa cae en una mala reputación porque ha tenido unos casos de contagio, pues ¿quién va a querer ir a trabajar ahí? ¿O qué cliente confiaría su producto a una empresa que tiene casos confirmados y que se está saliendo de control? Entonces, por eso es muy importante pues que tengamos a este comité y que sobre todo pues tenga cierto perfil personal pues para poder hacer sus funciones de una manera adecuada, ¿no? Otro de los objetivos es asegurarse diariamente de cumplir con las acciones. O sea, no es hoy las implemento y que funcionen solitas. Al contrario, este comité es el responsable de vigilar todos los días que se estén llevando a cabo de una manera correcta, que se estén llevando por todo el personal y lo más importante, que se estén respetando las medidas que hayan sido implantadas, ¿no? Con el fin de mitigar contagio, de usar, en este caso, de desinfectar todas las áreas de nuestro centro de trabajo al término. Depende cómo ustedes lo hayan definido en su protocolo de sanitización y de limpieza, el que se siga respetando la sana distancia, porque aún estamos en semáforo rojo, lo cual seguimos, estamos a seguir cumpliendo con la estrategia de la sana distancia. Y lo más importante, identificar u observar personas con algún síntoma. Entonces, ese es el segundo objetivo de este comité. Entonces, ustedes ahí, en su lugar de trabajo o en casa donde ustedes se encuentren, vayan pensando qué personas nos pueden ayudar a cumplir con estos objetivos y que pues puedan ayudarnos a que sí funcione ese comité, ¿no? Porque nosotros al realizar algunos trabajos de asesoría y consultoría, pues hemos ido a muchas empresas en donde lo que les preguntamos es por la Comisión de Seguridad e Higiene y la Comisión de Seguridad pues es de papel.
¿A qué nos referimos que es de papel? Pues que solamente hacemos el documento para cumplir y para que no tengamos alguna sanción, pero no, la verdad es que no está funcionando de una manera correcta. Entonces, para el comité del COVID, necesitamos que sea gente que sí trabaje por los objetivos principales, que es cuidar la salud y la vida de las personas. Otro de los objetivos de este comité es mantener un directorio de contactos claves. ¿Quién es clave? Pues todas las personas que laboran en nuestro centro de trabajo, porque no sabemos en qué momento utilizar un número de contacto para poder con los familiares directos. En el caso de empresas que pertenezcan a algún corporativo, definir números de corporativos, poder tener ese canal de comunicación, tener el canal de comunicación con la parte, saber qué tenemos que hacer, los tener en ese directo o algún medio que tengamos en convenio con el cual podamos acercamiento y que pudiera darnos un diagnóstico o un prediagnóstico a que sea atendido. Contar también con los números de autoridades de salud, personal de la planta, lo que les comentaba, con el sindicato, importantísimo. En este comité es importantísimo que participe alguien del sindicato que nos ayude a fortalecer esos lazos entre el representante del patrón, de los trabajadores. Entonces, estos tres objetivos del comité pues son importantes que se lleven a cabo. Entonces, si no cumplimos con estos tres objetivos principales, pues seguramente nuestra implementación y nuestro comité pues no va a funcionar de una manera tan correcta, ¿no? Y para poder colocar o poder implementar este comité, nosotros hemos pues diseñado, hemos enlistado algunas características que debería tener las personas que estén dentro de este comité, ¿no? Y la primera pues, es que la gente que esté en el comité del COVID, pues debe tener vocación de servicio y actitud dinámica, principalmente vocación de servicio, que tenga esos deseos de ayudar, esos deseos de contribuir, ¿no? ¿De qué nos serviría alguien que esté en el comité que le digas, oye, necesito que me ayudes así? Pues dime cómo, ¿no? La verdad es que necesitamos que tenga actitud dinámica, que tenga vocación de servicio. Si no podemos cumplir con esto, pues entonces tenemos que buscar a otra persona que sí tenga al menos esa característica, ¿no? Otra característica que debemos tomar en cuenta para la gente que se va a ser parte del comité es tener física y mental. Buena salud física, pues porque va a ser gente que vamos a andar viendo toda la planta, que vamos a estar antes de que lleguen los trabajadores, que nos tenemos que ir un poquito después para asegurarnos esté todo en perfectas condiciones para el próximo turno. Entonces tenemos que tener gente que salud física y salud mental, porque en caso de que se presente un caso positivo, controlarse la persona y poder controlar a los compañeros, ¿no? Para que no entren en crisis, para que no entren en ansiedad, para que no entren en temor. Entonces una persona debe tener esa facultad mental de poder autocontrolarse y controlar a los demás, porque si no, pues vamos a hacer una crisis lejos de ayudar, ¿no? Otra característica es que la persona debe tener disposición de colaboración, ayudar, ayudar y dejarse ayudar y prestar esa colaboración a los demás, ¿no? También esas personas para poderlas integrar al comité, pues que tengas algo, que sea una persona que no sea jefe, que es una cuestión completamente distinta, pero sí que tenga liderazgo, que pueda hacer que la gente le ayude, que pueda
ser un ejemplo para los demás. ¿Y dónde mando? Pues que sepa dar instrucciones de una manera correcta, para que ante una situación de urgencia, pues podamos definir los recursos y se pueda hacer de una manera adecuada, ¿no? Algo muy importante, todas las personas que integran el comité, pues deben tener conocimientos previos, ¿no? Por lo menos ya deberían haber leído pues, los lineamientos del IMSS, los lineamientos de la Secretaría del Trabajo, que sepan de lo que estamos hablando, porque de lo contrario va a ser muy difícil que se pueda hacer una implementación correcta y adecuada. Otra, pues capacidad para la toma de decisiones. Ante una situación de urgencia, pues que nos queden claro cuáles son los medios de comunicación y que si ese medio de comunicación no fue de manera correcta, pues pueda tomar la decisión correcta en función de salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Entonces, es muy importante que tenga esa capacidad o que los integrantes tengan esa capacidad de la toma de decisiones. La siguiente, criterio para resolver problemas, importante. Importante que la gente que esté en el comité sepa resolver problemas y no te traiga más problemas, ¿no? Imagínense a alguien que, lejos de que te dé soluciones, te traiga más problemas, pues mejor ni lo invitemos al comité, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué traernos más problemas? ¿No? Otra característica, pues la persona tiene que ser responsable, tiene que tener iniciativa, tiene que ser cordial la persona para poder hablar hacia las demás, a los demás compañeros, tiene que ser formal porque, pues, al final del día se tienen que ver ellos como una autoridad ante todas las demás miembros del trabajo, ¿no? Y por último, una de las finales es estar consciente de que esta actividad se hace de manera voluntaria y que debe estar motivado para el desempeño de esta función, ¿no? Entonces, son algunas características que cuando nosotros hacemos la implementación buscamos que la gente que vaya a ser parte del comité del COVID pues cumpla con este perfil para poder hacer una implementación de una manera correcta y adecuada. Entonces, una vez que hemos identificado a nuestros colaboradores que tienen, tal vez no es necesario que tengan todas las características, pero sí la mayoría o que su perfil sea similar a algo como lo estamos viendo, entonces sí ya podemos definir cuáles son los roles y las responsabilidades. De igual forma, pues este organigrama nosotros lo hemos implementado ya en algunas empresas y al final del día, como le comenté al principio, son sugerencias, no hay un documento establecido, pero a nosotros nos ha facilitado la implementación y sobre todo a las empresas les ha ayudado a realizarlo de una manera correcta. Entonces, si ustedes me preguntan cuántas personas podríamos estar en el comité, por lo menos 3, y que cada una de ellas asuma 2 responsabilidades, o en el caso del organigrama que hoy yo les presento, tenemos por lo menos 7 personas. A la cabeza tenemos un coordinador, que como su nombre lo dice, es quien se va a encargar de coordinar todas las acciones de implementación. Después tenemos al responsable de salud, a la persona que tenga el mayor conocimiento en salud. En el caso de las empresas, nosotros recomendamos que sea un médico principalmente, y si no fuera un médico, pues una enfermera, un técnico en urgencias médicas, ¿no? Alguien que nos dé el soporte de la salud. Posteriormente tenemos a alguien de logística, que es el que se encargará de realizar todas las acciones. Y en la parte de salud lo dividimos en 2, en la prevención del riesgo, que es quien se va a encargar de realizar las acciones para evitar que haya brotes dentro de la empresa, y en la parte de suministros, que suministros es el que se encargará de tener todos los materiales y todas las necesidades técnicas y humanas
para poder hacer la implementación de una manera correcta. Logística lo hemos dividido también en dos, que va a ser parte de la vigilancia, que será el responsable llevando acciones. Al final del día, el de vigilancia es el que se va a convertir en nuestro auditor, el que tiene que ver que se estén llevando a cabo. Y tenemos capacitación, que es importante, ¿no? Es quien define a quién o a quiénes se les tiene que dar la capacitación en función de sus actividades y en función de su grado de exposición. Las responsabilidades de este comité, de las 6, 7 personas, depende como ustedes, o del tamaño de su empresa, o del tamaño de personas con las cuales puedan laborar, perdón. Entonces, sus responsabilidades generales es ayudar, la primera es ayudar a las personas a guardar la calma en casos de una emergencia o de alguna urgencia, lo que decíamos. Esa es su principal función, conservar la calma ante todo nuestro centro de trabajo, ante todos nuestros colaboradores. Accionar el protocolo de seguridad sanitaria cuando lo requiera, cuando ya esté implementado o cuando necesitemos o cuando alguna persona haya dado positivo. También otra de las funciones es difundir entre la comunidad del centro de trabajo una cultura de prevención de qué? Pues de prevención de contagios ante el COVID. Identificar si la empresa o el centro de trabajo puede continuar laborando de conformidad con los sectores esenciales enlistados. Es algo que también, pues todo el comité debe estar vigilando. Y por último, identificar el criterio de la alerta sanitaria en la cual nos encontramos, por lo menos una vez a la semana, para poder definir si la planta o el centro de trabajo, pues tiene que cerrar parcialmente o tendría que cerrar, pues definitivamente. O al contrario, si ya pudieran reactivar sus actividades en función de la alerta sanitaria, ¿no? Entonces, estas son básicamente las responsabilidades generales de ese comité, las cuales nos ayudarán a poder desarrollar una implementación pues, de manera clara, ¿no? Si nos vamos a las responsabilidades específicas de este comité, ¿qué tendría que hacer el coordinador? Pues el coordinador define una agenda de trabajo, define cuándo son las reuniones, define una minuta para establecer tiempos de las acciones que no hayan sido implementadas de una manera correcta y lo más importante, definir responsables de esa implementación. Y mantiene una relación con algunas agencias gubernamentales, de ser necesario, o es el que tiene que estar informado de manera directa también de la situación, cómo se presenta al día a día. La parte de salud o el médico, depende el perfil que tengamos en la empresa, es el que mide la estadística, analiza esa estadística, es la que debería llevar algún control interno de la verificación de la toma de temperaturas, por ejemplo, obtiene más información pertinente. ¿A qué nos referimos con información pertinente? Pues es la persona que tiene que estar tan capacitada como para que ella pueda ser el multiplicador y que pueda capacitar a la parte del staff y a la parte de todo el personal del centro de trabajo. También la parte de salud es la que propone las acciones de control encaminadas y a las directrices de la Secretaría de Salud o del Instituto Mexicano del Seguro Social y se mantiene informado respecto a las indicaciones de la autoridad federal. En el caso, bueno, pues es quien les tiene que dar los comunicados a toda la población del trabajo o del centro de trabajo sobre algunas nuevas medidas o las medidas implementadas para que sean adoptadas. Entonces, son parte de las funciones específicas que deberíamos estar realizando
dependiendo de la jerarquía y dependiendo de las responsabilidades de cada una persona, de cada una de las personas del comité. ¿Qué tendría que hacer la persona que se encargue de la logística? Pues definir las acciones e implementarse en el centro de trabajo. Y para ello, pues tendríamos que dividir nuestro centro de trabajo por áreas, por departamentos, inclusive por el tipo de actividad que se desarrolla. También tomar en cuenta la cantidad de personas que se encuentran en una área, inclusive definir horarios escalonados si fueran necesarios, definir ocupaciones máximas en áreas comunes. Esto lo tendría que estar responsable de la logística. Es esta persona la que tiene las estrategias a implementar por áreas en nuestro centro de trabajo. ¿A quién recomendamos que coloquemos en el área de logística? Una persona que conozca al 100% tu proceso productivo o tu cadena de abastecimiento dentro de tu centro de trabajo, ya que él pues va a conocer las operaciones esenciales y podríamos definir algunas operaciones que podríamos prescindir de ellas, ¿no? Que otra de las actividades, pues esta persona en conjunto con la parte de salud, pues tienen que identificar a las personas vulnerables o a las personas que se encuentren con mayor riesgo de contagio, dependiendo de las condiciones de salud en las que se encuentren. Esto va en función de identificar en compañía con el área de salud a personas que sean hipertensas, que tengan problemas respiratorios, que sea gente que tiene diabetes no controlada, y con ellos, una vez que hayan sido identificados, poder hacer un plan de mitigación que puede ser mandándolos a realizar home office o adaptándoles un lugar de trabajo con ciertas características para mitigar el grado de riesgo, ¿no? El área de prevención de riesgos, ¿qué tendría que hacer? Pues es quien tiene que enviar a casa al personal con síntomas del COVID. En caso de que presenten dificultad respiratoria, pues tiene que remitirlos directamente al centro de atención de salud más cercano, identificar a trabajadoras que hayan estado en contacto con personas infectadas o con alguna sospecha de alguna infección y mandarlos a casa que hagan su periodo de cuarentena para evitar llevar el riesgo al centro de trabajo. También esta persona es quien se encarga de no regresar o de no permitir reincorporarse a las labores personas que hayan dado positivo sin que tengamos algún antecedente médico que nos indique que ya puede regresar y que ya no es susceptible de poder contagiar a alguien más. Y también el área de prevención es quien lleva un seguimiento y un registro de las personas que se encuentran en casa y llevamos un registro de la evolución de la salud que lleva la persona. ¿Quién sería la persona correcta que pudiera estar en el área de prevención de riesgos? Nosotros recomendamos que sea el personal de seguridad e higiene, ¿no? Pues con las personas que nosotros proponemos es que haya alguien de suministro. Como lo comentábamos hace un momento, pues suministros es quien se tiene que encargar de identificar todos y cada uno de los materiales y pues de las personas que tendríamos que estar efectuando en este comité. El área de suministros es quien se encarga de realizar las compras, es quien se encarga de hacer la distribución, pero también es quien vigila que se coloquen y que se lleven a cabo, pues, las medidas de utilizar el equipo de protección personal, ¿no?
¿Qué equipo de protección personal debemos utilizar? Bueno, pues cubrebocas, protección facial, lentes de seguridad, ¿no? Principalmente. Pero el área de suministros es quien se encarga inclusive de comprar la señalización adecuada, es quien se encarga de que haya toallas desechables, que haya gel sanitizante, que haya agua en todo el centro de trabajo. Pues el área de suministros es quien principalmente se encarga de hacer las adquisiciones necesarias para que nuestro comité funcione y que todas las medidas que hemos definido que van a ser implantadas, pues puedan ser implantadas de una manera correcta con los materiales y equipo técnico necesario, ¿no? Y por último, el área de vigilancia. Hace un momento lo comentaba, el área de vigilancia, pues, es quien se tiene que convertir en nuestro auditor. ¿A quién tendríamos que poner aquí? Aquí sí no hay un puesto específico, pero yo sí haría que fuera la persona más estricta que pudiéramos tener dentro de nuestra organización, porque es la que tiene que vigilar que las cosas funcionen. Si el área de vigilancia no hace un trabajo de una manera adecuada y correcta, pues entonces nuestro comité pues tendría muchas debilidades y muchas áreas de oportunidad. ¿De qué se va a encargar el área de vigilancia? Pues de verificar que las medidas de prevención y protección en el centro de trabajo sean llevadas a cabo y aparte de que sean llevadas a cabo, pues que se hayan hecho de una manera correcta, ¿no? Esta persona también verificará que haya agua, que haya toallas desechables, que haya gel sanitizante, que exista la señalización adecuada. ¿Cada cuánto lo vamos a hacer? Pues ustedes lo definirán, pero yo por lo menos lo haría una vez por turno, ¿no? Que esta persona haga un recorrido por todas las áreas identificadas y pues que vea que se está llevando a cabo, ¿no? Se escucha mal, pero al final lo vamos a tener que decir, esta persona se tendría que convertir en el policía contra el COVID, ¿no? Es quien tiene que asegurarse de que se esté llevando a cabo la implementación de una manera correcta. Y me van a decir, oye Humberto, pero tú me dijiste que ibas a hablar sobre qué íbamos a hacer ante una situación de que las personas pues hayan dado positivo. Y es lo que tenemos que ver en un momento, pero previo a eso, creo que a mí se me hizo importante definir roles y responsabilidades para que de una manera clara, de una manera correcta y que sobre todo, si nosotros implementamos nuestro comité de una manera correcta, muy seguro estoy que no tendríamos casos positivos dentro del centro de trabajo, porque estaríamos cubriendo todas nuestras áreas esenciales, desde la llegada del personal hasta su regreso a casa. Es por eso que yo pretendí o preferí comenzar con los roles y responsabilidades para que lo hagamos de una manera correcta y que podamos prever que haya contagios, ¿no? Me falta la parte de capacitación. ¿Qué tendría que hacer la persona responsable de capacitación? Pues colocar en muchos lugares visibles todas las infografías o las que haya diseñado la empresa, pero que cumplan con los requerimientos y lo más importante, que cumplan con los lineamientos de la Secretaría de Salud. Capacitar a las personas sobre las de protección, muy importante, el lavado frecuente de manos, la etiqueta respiratoria, el saludo a distancia, ¿no? Una recuperación efectiva. ¿Qué tendría que hacer el área de capacitación? Pues realizar un programa para ir capacitando a la gente, ¿no? Y al retorno de las actividades o al volver a retomar las actividades en la nueva normalidad, el primer día de trabajo, como lo hacíamos antes, pues el primer día de trabajo tendríamos que hacer una inducción. ¿Una inducción en qué? Pues en el lavado frecuente de manos, en la etiqueta respiratoria, en el saludo a distancia, en las medidas que hemos tomado en el centro de trabajo para poder mitigar el grado de riesgo de contagio.
Y también el área de capacitación tendría que establecer un programa para capacitar y sensibilizar al área gerencial en los temas del COVID, ¿no? Desde qué es el COVID, cómo se transmite, las medidas de protección, por qué son necesarias y para qué tenemos que capacitar a las gerencias o a la gerencia, pues porque si queremos hacer una implementación de una manera adecuada, pues tiene que ser en sistema de cascada. Tenemos que convencer a la gerencia para que la gerencia a su vez permee toda esta información hacia las demás áreas y hacia todos los trabajadores, ¿no? Si la gerencia está convencida de que se requiere hacer todas estas medidas, pues seguramente las demás personas y los integrantes de nuestro centro de trabajo, pues lo van a adoptar de una manera correcta. ¿Qué más? Aquí les hago una pregunta y después me la contestan en el panel de respuestas, preguntas y respuestas. Y la pregunta es, ¿la seguridad es una inversión o es un gasto? ¿Ustedes qué creen que sea? El implementar este comité ante el COVID y el protocolo de seguridad sanitaria, y lejos de la seguridad sanitaria, el implementar un sistema de administración en seguridad y salud, ¿será un gasto o una inversión? Al ratito los leo a ver qué es lo que ustedes creen, si es un gasto o es una inversión, ¿no? Entonces, bien, hasta aquí prácticamente vemos cuáles son esos roles, esas responsabilidades, el perfil que deberíamos buscar para las personas que participen en nuestro comité de prevención del COVID. Muy seguramente ustedes ahí en casa o en su centro de trabajo, pues ya fueron haciendo su checklist, ¿no? Para ver si los que estamos dentro del comité hoy estamos haciendo las cosas de una manera correcta o hay que hacer algún ajuste, ¿no? Algún ajuste en tener que definir a otras personas y en tener que definir roles y responsabilidades, ¿no? Y vamos a ver ahora sí el plan de acción, ¿no? Que es algo muy sencillo. Lo hemos dividido en 5 pasos para que sea de una manera eficiente y muy rápido el que podamos actuar. Primero, cuando la persona haya dado positivo, pero no se encuentra en el trabajo, ¿qué debemos hacer? Dentro de nuestro plan ante el COVID, prevención de contagio ante el COVID, deberíamos abrir un canal de comunicación, definir a una persona, que en este caso yo sugiero que sea el coordinador del comité, para que reciba todas las notificaciones de los trabajadores única y exclusiva en casos de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que compartir el número de teléfono de esta persona para que la gente que se encuentra en casa al momento de ser sospechoso y que ya haya ido al centro de atención de salud y que ya le hayan hecho la prueba y que se haya confirmado que ha sido positivo, se abra esa vía de comunicación entre la empresa y el personal que haya sido confirmado y que haya una comunicación directa para que a su vez el jugador lo pueda poner en contacto con la parte de salud y le den las indicaciones pertinentes. Por eso es importante tener esa vía de comunicación para poder confirmar y darle el seguimiento, ¿no? El segundo paso es comunicar a los contactos internos y externos pertinentes, ¿no? El coordinador tendría que comunicarle al área de salud que la persona ha dado positivo, se encuentra en casa, ya está siendo atendida. El área de salud tendría que comenzar a hacer el seguimiento en conjunto con la parte de logística. ¿Qué tendría que hacer logística? Identificar a toda la gente
que ha estado alrededor o que ha estado en contacto directo con la persona que nos ha dado positivo. ¿Cuántas personas? Pues todas las que sean necesarias que haya convivido esta persona. ¿Y qué tendría que hacer una vez que los haya identificado? Pues los tiene que mandar a casa a hacer su periodo de cuarentena. Al mismo tiempo, la parte de logística tendría que estar llevando a cabo su registro de la evolución de estas personas para identificar si es que alguna otra ha dado positivo o, de lo contrario, que todos no han tenido algún síntoma. ¿Cuántos días tiene que pasar para esto? Bueno, la Secretaría de Salud comenta que los síntomas pueden presentarse en algunas personas a los 2 o 3 días o posteriores, máximo 14 días. Entonces, ¿cuánto tiempo tendríamos que estar mandando a nuestra gente a hacer periodos de casa o de cuarentena de 12 días para asegurarnos que no ha presentado ningún? Entonces, la parte de logística, pues tendría que identificar y comunicar al personal próximo, que sería el tercer paso, es parte de lo que ya hemos comentado, para realizar el seguimiento del personal y resguardarlo. Después de ahí, se viene el retorno, una vez que nos hayan dado el parte médico de que ya puede regresar a sus labores. Entonces es ahí donde el área de prevención de riesgo identifica los documentos que se le ha dado por parte de la Secretaría de Salud o del IMSS, se le hace un chequeo médico a la persona para asegurarnos que no tiene o que no presenta algún otro síntoma y de ser necesario, pues lo podemos reactivar a la operación adecuada. ¿Qué sugerimos nosotros? Pues que comencemos a reactivarnos en actividades pues que sean restringidas, no en espacio, no en contacto con la gente, pero sí en actividades restringidas en cuestión de, por ejemplo, no tener levantamientos de carga, que no sea una persona que tenga que estar en constante movimiento. A eso nos referimos con trabajo restringido, colocarlo en trabajos, pues tal vez un poco de administrativos, al menos unos 15, 20 días más, bueno, para asegurarnos que la persona no presente algún deterioro en la salud a consecuencia de el contagio de este virus, ¿no? Porque lo que comentan los médicos y especialistas es que muchas de las personas que han sido contagiadas, pues sí presentan secuelas, sí presentan deterioro en la salud, entonces tendríamos que vigilarlo otros días para ver que él pueda cumplir él o ella pueda cumplir con sus funciones de una manera adecuada y bueno, que pues, no lo vamos a estar arriesgando a unas actividades pues que impliquen mayor riesgo para la persona. Entonces, esto es básicamente este plan de acción dividido en 4 pasos, algo muy sencillo, pero que pues, nos puede ayudar a hacer un control adecuado, ¿no? Entonces, recordemos, este plan ha sido en función de una persona que dio positivo, pero que no se encuentra en el centro de trabajo, que tal vez estaba en periodo de cuarentena, que estaba por razones propias de la actividad que no se encontraba dentro de la planta, pero que tenemos que darle ese seguimiento, ¿no? Ahora vamos a ver el plan de acción para casos cuando el personal sí se encuentre dentro de planta y que haya sido confirmado positivo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es aislar a la persona en un área asignada para evitar que pueda estar propagando o que se convierta en un foco de propagación del virus dentro de nuestro centro de trabajo. Entonces, lo primero es aislarla a nuestra área que se haya identificado y que se haya asignado como área de aislamiento, ¿no? El segundo paso es abrir la comunicación con los contactos internos y externos. ¿A qué nos referimos con los contactos externos e internos? Internos principalmente
con el comité, nuevamente aquí entra el comité, con el coordinador del comité del COVID, para que a su vez haga las funciones y haga lo pertinente con el área de salud, con el área de logística e inclusive aquí con el área de prevención del riesgo. Por eso es importante que los tengamos ya previamente definidos. Y posteriormente, ya que hayamos hecho esa acción interna, pues dar el llamado o abrir las vías de comunicación con las vías externas, que prácticamente tiene que ser a la par para actuar de una manera rápida y expedita. ¿Con quién tenemos que tener esa comunicación externa? Pues con las áreas de salud, ¿no? Tendríamos que solicitar el traslado de la persona de la planta al hospital cumpliendo con todos los protocolos, ¿no? Tenemos que solicitar la atención o la ayuda de la ambulancia y ellos tienen ya ciertos protocolos para llevarse a una persona que haya sido positivo o que ya presente síntomas muy avanzados para poderlo manejar de una manera correcta. Ojo, aquí no, cuando se presenta inclusive alguna persona con síntomas muy avanzados, el quererlos llevar nosotros por nuestros medios, pues puede complicarnos la situación. Por eso es importante tener esas vías de comunicación, ¿no? El tercer paso, abrir las vías de comunicación con familiares y el servicio médico, lo que les comentaba. El servicio médico o el área de salud tendría que estar dando el comunicado a los familiares directos de esta persona de la situación en la que se encuentra y de igual forma solicitarle que las personas que se hayan estado en contacto directo pues se vayan a aislamiento, ¿no? Durante este periodo para evitar que pueda haber mayor propagación y que haya una persona que se dirija hacia el área de salud o hacia el hospital al cual haya sido enviado la persona y que pueda estar presente para saber el estatus de la persona contagiada, ¿no? El paso 4, notificar a contactos clave sobre la evolución de la persona. Hay que estarlo monitoreando. La gente de logística tendría que estar realizando ese monitoreo a través de los familiares, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución? Si ha sido una evolución favorable, si ha sido una evolución pues lamentable inclusive, ¿no? Si se ha complicado la enfermedad, tendríamos que llevar este reloj. De igual forma, pues tendríamos que aislar a las personas que han sido parte o que han estado en contacto directo con la persona que haya sido contagiada o que haya sido positivo para evitar realizar o que se pueda propagar el virus dentro de la institución, ¿no? En el quinto paso, vamos a identificar y planear actividades claves por si fuera necesario aislar el área o la zona o inclusive el centro de trabajo completo en donde se provocó o donde se comenzó la fuente de propagación o donde estuvo realizando las actividades esta persona, ¿no? Con el fin de poder realizar protocolos de sanitización, con el fin de realizar protocolos de limpieza y mitigar este grado de riesgo, ¿no? Por último, identificar y planear actividades clave para la reapertura, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades clave? Pues implementar, revisar nuestro protocolo de seguridad sanitaria, porque seguramente algo no está funcionando de una manera correcta. Tan no está funcionando que por eso fue que se nos presentó un caso positivo dentro de planta. Si nosotros, o dentro de nuestro centro de trabajo, si el protocolo hubiese sido implementado de una manera correcta, pues el grado de riesgo hubiese sido menor y posiblemente no hubiésemos tenido un caso positivo dentro de planta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a hacer nuestra reevaluación
volver a verificar inclusive si nuestro comité y si nuestra área de vigilancia está realizando su función de una manera adecuada. Y si no, pues recordemos que todo lo que se mide es para mejorar, entonces pues tenemos que realizar una medición, tenemos que una revisión de nuestras acciones implementadas y ver su efectividad, porque si no están siendo efectivos, pues no nos estamos disminuyendo el grado de riesgo, ¿no? Entonces, básicamente, así es como tendríamos que actuar en caso de un positivo dentro de planta o inclusive no haya sido positivo, pero presenta ya síntomas, los cuales son identificables o presenta síntomas de una condición de salud avanzada ante el COVID. Entonces, son los pasos que debiéramos estar llevando a cabo, ¿no? Y por último, pues nuestra vuelta a la normalidad, una vez que ya hayamos identificado, hayamos aislado a la persona, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos que juntar al comité y ese comité debería revisar y actualizar los planes de emergencia y evacuación en este caso, ¿no? Tendríamos que ver a revalorar nuestro programa de protección civil, ¿no? Tendríamos que meter ahora ya como un, un riesgo de salud pública, un riesgo de salud, el que pueda haber casos de confirmados o casos con síntomas muy avanzados, ¿no? ¿Qué se tiene que tomar en cuenta? Bueno, pues nuestro plan de emergencias. Hay que considerar, pues, la distribución ahora de los puestos, ¿no? Porque seguramente ahora con la implementación de la sana distancia, pues tuvimos que separar las operaciones, tuvimos que reducir el aforo que se encontraba dentro de ciertas áreas. Entonces, todos esos nuevos lineamientos y todas esas nuevas áreas de convivencia nos tienen que orillar a que tengamos que reformular nuevamente nuestros planes de emergencia. Y principalmente, una vez que haya dado positivo una persona dentro de nuestras instalaciones o que presentó síntomas, pues tendríamos que reactivar nuevamente pues, nuestros protocolos, ¿no? Ya realizamos, ya identificamos, ya restablecimos nuestros planes de emergencia. ¿Qué es lo que nos corresponde nuevamente? Pues revisar nuestros protocolos de seguridad sanitaria, volver a hacer una reevaluación más estrictos, ¿sí? Y verificar que nuestros protocolos de seguridad sanitaria vayan en función de la mitigación del riesgo, ¿no? Y por eso les puse aquí esta pirámide que tenemos del lado derecho, ¿no? Donde podemos ver el control de riesgo, donde identificamos cuáles son los controles más efectivos y los menos efectivos, ¿no? Y nuestra evaluación y nuestros protocolos de seguridad sanitaria deberían ser implementados en función de la mitigación del riesgo. Y el primero es que pues, tratáramos de eliminar el riesgo de contagio, el cual es casi imposible en estos momentos, ¿no? La única manera de mitigar o eliminar el grado de riesgo pues, es que todos nos quedemos en casa y que no opere nuestro centro de trabajo, ¿no? Después, le tenemos que dar suma importancia a todas las medidas de ingeniería. ¿Qué es lo que tendríamos que poner en práctica primero de este protocolo de seguridad sanitaria? Las medidas de ingeniería. Si nuestro centro de trabajo tiene unas medidas de ingeniería bien establecidas, y hablando de seguridad sanitaria, ¿eh? No de control de proceso, solamente hablando del protocolo de seguridad sanitaria. Lo primero que tenemos que tomar es la sección donde dice medidas de ingeniería. Las implementamos de una manera correcta, eso nos va a ayudar a disminuir más del 50% del grado de riesgo de contagio, porque son las medidas más efectivas para el control. Después, en la parte media de la pirámide,
las medidas organizativas, que son todas aquellas que nos da el protocolo de seguridad sanitaria, como, por ejemplo, la redistribución de puestos, la sana distancia, el tener una ventilación correcta, el reducir la capacidad de aforo de las personas, ¿no? Todas esas medidas nos van a ayudar a disminuir este grado de riesgo. Posteriormente, ya casi para llegar a la parte baja de la pirámide, tenemos las medidas administrativas, ¿no? Esas medidas administrativas que no dejan de ser importantes, pero sí, ya no son tan efectivas. Sin embargo, nos ayudan muchísimo a la mitigación del grado de riesgo. ¿Y cuáles son esas medidas? Pues nuestro protocolo de limpieza y sanitización, ¿no? Colocar los periodos, las frecuencias, qué tipo de sanitizante vamos a ocupar, cómo lo vamos a aplicar, quién lo va a aplicar, ¿no? Aquí en estas medidas administrativas se define la capacitación que se le tiene que brindar a cada persona en función de su grado de riesgo de contagio, en función de su grado de salud que se encuentra, en función de las actividades que realiza. En este caso también la señalización que tenemos que colocar en nuestro centro de trabajo, con el fin de poder avisarle a la gente sobre los riesgos a los que está expuesto. Y por último, que es la medida menos importante, que desafortunadamente muchos de nosotros creemos más, las medidas del equipo de protección personal. El equipo de protección personal ante cualquier riesgo, en este caso ahora el riesgo del contagio, lo tenemos que tomar como la última medida, ¿no? Una vez que ya hayamos colocado medidas de ingeniería, medidas organizativas, medidas administrativas, entonces sí ya pensamos en el equipo de protección personal. ¿Cuáles? Pues mascarilla, lentes y cubrebocas, ¿no? Pero es importante que cuando hagamos ese restablecimiento de nuestro protocolo de seguridad sanitaria, pensemos en que el equipo de protección personal es la última barrera en la que debemos estar pensando. En la primera que debemos estarle poniendo importancia son en las medidas de ingeniería. ¿Son las más costosas? En muchas ocasiones, sí. ¿O son las que requieren mayor inversión? Sí. Pero son las que nos van a ayudar a mitigar el grado de riesgo de una manera eficiente. Y por último, pues para poder retomar esa nueva normalidad, pues hay que monitorear y actualizar nuestras medidas de control. ¿Cómo? Pues en función de la pirámide de mitigación o de control de riesgo, ¿no? De esta manera, pues podemos nosotros asegurarnos o reducir el grado de riesgo de que nuestro centro de trabajo se pueda convertir en un centro de propagación. Y con esto pues estaríamos cuidando y salvaguardando la salud, la integridad de las personas, pero también la reputación de nuestra empresa, ¿no? Que al final del día también es importante. Sí cuido a las personas, sí veo por su salud, sí me preocupa que no se contagien, porque al final del día el capital humano es la esencia de una empresa, ¿no? Si no tienes capital humano, pues no hay forma que puedas laborar. Entonces tenemos que protegerlos, pero también es importante cuidar pues, la reputación de la empresa y cuidar nuestro centro de trabajo, ¿no? Si no cuidamos de nuestra gente, pues no hay razón de ser de ningún centro de trabajo. Lo más importante para cualquier centro de trabajo es nuestro personal, es nuestro capital humano. Y para cuidar a nuestro capital humano, pues tenemos que cuidar su salud, su seguridad y su salud mental también, ¿no?
De hecho, dentro de uno de los lineamientos que hoy nos pide el protocolo de seguridad sanitaria es que todas las empresas deben tener un programa de salud física y salud mental. Entonces, todos aquellos centros de trabajo que no hemos puesto atención en los factores de riesgo psicosocial y que no hemos puesto atención en que ya es necesario cuidar la salud de una manera correcta de nuestros trabajadores, es el momento, ¿eh? Es el momento porque a partir de esta pandemia y los protocolos de verificación de la Secretaría del Trabajo ya están revisando que los centros de trabajo tengan planes y programas de salud, salud física, salud mental de personas, prevención de adicciones, prevención de VIH, entre otras cosas. Entonces hay que comenzar de ya por tener nuestros programas de salud. Una vez identificado un personal positivo COVID en la planta, se realiza la trazabilidad de contacto. ¿Qué tanto tiempo considera que debería ir hacia atrás para trazabilidad de contacto? Ok, es muy buena la pregunta. ¿Qué tanto tiempo atrás? Recordemos que la institución de salud, en este caso la Secretaría de Salud, nos dice que los síntomas pueden presentarse en los primeros 14 días. ¿Cuánto tendríamos que regresar? Por lo menos 14 días para verificar con qué personas ha estado en contacto, porque no sabemos si la persona es su primer día o en el segundo día haya tenido síntomas o ya fue posterior a esto. Entonces, yo recomiendo sí hacer esa trazabilidad por lo menos de 14 días para verificar las áreas y las personas con las que estuvo en contacto esta persona. ¿Cómo recomienda actuar cuando un colaborador es positivo, pero la empresa es un aeropuerto ejecutivo y las visitas de clientes, a pesar de realizar el cuestionario, informan después que dio positivo? Ok, a ver, es una persona que dio positivo en un aeropuerto, pero no se informa de una manera correcta en tiempo y en forma. Nuevamente, lo más importante es hacer esa trazabilidad desde el momento que se cuente ya con el diagnóstico que fue positivo, 14 días atrás, para verificar las personas con las que haya estado en contacto. Aparte, en algunas situaciones, como en el caso de ustedes, no tenemos la información de una manera clara y pronta, lo cual hace que no tengamos el control de la situación, pero lo más recomendable es hacer un monitoreo y un barrido de 14 días. Perdón. ¿Qué medidas se debe de tomar para el regreso a la nueva normalidad en una institución de enseñanza superior? Es lo que comentábamos hace un momento, pues tendríamos que aplicar todo el protocolo de seguridad sanitaria, el cual revisamos la sesión anterior. Este, tenemos que tener un programa, primero nuestro comité, tenemos que tener un programa de seguridad sanitaria y al final tenemos que hacer una reevaluación o una evaluación en línea para que nos dé el visto bueno de operación el Instituto Mexicano del Seguro Social, en función de la implementación de estas medidas. ¿El protocolo de seguridad sanitaria es obligatorio para las empresas o es solamente una sugerencia? No, en este momento es obligatorio para todas las empresas que se consideran esenciales en el listado de la Secretaría de Economía. Para las empresas, en este momento, para las empresas que no se consideran esenciales, hasta hoy las puedes considerar como marco de referencia, pero al momento que vayas a realizar tu apertura, que te lo permita el semáforo sanitario, se hará obligatorio para todos y cada uno de los centros de trabajo. De hecho, el viernes pasado, no recuerdo la fecha, en el Diario Oficial de la Federación se publicó que estos lineamientos son obligados o son obligatorios ya para todas las unidades
económicas que pretendan reactivar su economía nuevamente. Inclusive en este diario oficial, en este publicado del Diario Oficial de la Federación, dice que de no cumplirlas de manera adecuada al realizar una verificación por parte de la Secretaría de Salud o la Secretaría de Trabajo, se puede fiscalizar. ¿Qué quiere decir fiscalizar? Puede haber sanciones económicas por no tener una implementación de una manera correcta. ¿En qué momento se reporta el caso sospechoso o positivo a Secretaría de Salud? Aquí hay dos vertientes. Una, si la persona por sus medios realizó su prueba, que de repente es un poco complicado por los costos, en el momento de que la persona envía el resultado positivo a la empresa, en ese momento se tiene que hablar al Instituto Mexicano del Seguro Social para confirmar el caso positivo. La segunda es que la persona va directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, da positivo y en ese momento ya se queda registrado ante la Secretaría de Salud y ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si se hace por sus medios o se hace por un laboratorio privado, al momento de tener el resultado, tenemos la obligación de avisarle al Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice el conteo necesario. ¿En qué momento los protocolos indican cerrar plantas o centros de trabajo y en qué cantidad de casos positivos? En cantidad por casos positivos, no hay un documento que así lo diga la autoridad sanitaria. Sin embargo, para cerrar las plantas va en función de la alerta sanitaria y va en función de la actividad económica a la que se dediquen, si está considerado como esenciales o no esenciales. En este caso es conforme se irá o se van cerrando las plantas. ¿En qué cantidad de casos positivos? Eso lo va a definir la Secretaría de Salud en función de cuántos casos tengamos por planta, pero de lo que se trata y de lo que estamos tratando de hacer es que no haya ningún caso. Si es el caso de que una empresa está dando positivos frecuentemente, muy seguramente nos va a llegar una inspección por parte de la Secretaría de Salud a través del IMSS y una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo para verificar que tengas tu protocolo de seguridad sanitaria implementado de manera correcta. De no ser así, se te clausurará o te pedirán que cierres de manera inmediata por el caso, por tener casos positivos. Eso es lo que estaría pasando. Si eres personal vulnerable, te pueden obligar a acudir al centro de trabajo, tomando en cuenta que en la ciudad donde se radica se encuentra en semáforo rojo. Es completamente es un no rotundo si eres una persona vulnerable por condiciones de salud principalmente, no estás obligada o obligado a tener que regresar y si es el caso de que la empresa te está obligando, tú puedes hacer una denuncia anónima y confidencial para que se realice una visita de inspección a la Secretaría del Trabajo, por parte de la Secretaría del Trabajo a tu centro de trabajo. También de igual forma, no puedes ser despedido en este momento por no presentarte a trabajar si eres vulnerable y se encuentra todavía la alerta sanitaria en rojo. No puede ser así. Si es el caso de que despidan a alguna persona, de igual forma, en la página de la Secretaría del Trabajo está un número para hacer denuncias anónimas y se te da el seguimiento porque en este momento no pueden prescindir de tu labor por condiciones de salud. ¿Una evaluación en línea del IMSS es una medida que ya estableció el IMSS o es un portal que estará disponible para las empresas públicas y privadas? ¿Sabe cómo trabajará ese portal? ¿Estaríamos apegados a cumplir con estos lineamientos? Y si, es decir, se tendría que dar aviso del regreso a las actividades. Primero, el portal del IMSS en este momento está abierto para todas las personas, es inclusive en horas pico del día es imposible ingresar, dado a que pues todas las personas han querido hacer estos cursos y la evaluación principalmente. Segunda pregunta,
Estamos obligados, lo que comentaba hace un momento, se publicó el que estos lineamientos de la seguridad sanitaria son obligatorios ya para todos los centros de trabajo que vayan a hacer su reapertura en función de la alerta sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ya están laborando porque le dan servicio en este momento a una empresa que se considera esencial, son parte de su cadena de suministro, ustedes también tendrían que estar presentando su autoevaluación y cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria. Sí los tendríamos que cumplir. Y esto fue publicado el día viernes en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuál es el fundamento legal para no asistir en caso de ser población vulnerable? El fundamento legal son los lineamientos publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y los protocolos de seguridad sanitaria. No hay alguna norma, alguna ley en este momento, pero estos lineamientos se están considerando como mandatorios. ¿Existe alguna especificación o lineamiento sectorial para ciertos giros de empresas, aparte de los que no proporciona la página de la nueva normalidad? Los lineamientos y los protocolos de seguridad sanitaria son los mismos para todos los centros de trabajo. Son obligatorios porque así es, porque van a abrir las empresas esenciales, pero son los mismos que se van a aplicar para las no esenciales. Lo único que cambia es por el tamaño de empresa, por el micro, pequeña, mediana y grande empresa, dependiendo del tamaño de las empresas, es los lineamientos o la cantidad de ítems que se tienen que cubrir. Pero todos son universales para todos los giros de la empresa. Es cierto que con 2 casos de COVID se cierra la empresa. No hemos tenido el caso, no podría confirmártelo, pero muy seguro estoy que sea un mito, porque no hay un lineamiento todavía oficial en el cual nos diga que por el número de contagios de X se tendría que cerrar alguna empresa. Lo que, si hay tal vez más de 2 casos positivos, puede llegar una visita de inspección de la Secretaría de Trabajo para evaluar la implementación y tus medidas de mitigación de tu protocolo de seguridad sanitaria. Eso sí es completamente seguro. Lo que no creo que sea así es que por 2 casos cierren la empresa, ¿no? Tengo varios registros patronales en un mismo domicilio. ¿Debo realizar los cuestionarios a cada una? Es correcto. ¿Qué nos dice? Que es por centro de trabajo. Y en este caso, si tienes varios registros patronales, yo te recomiendo que sí hagamos uno por cada una. Al final va a ser la misma información, pero nos evitamos algún tipo de problema legal. Muchísimas gracias ahí por estar con nosotros, por acompañarnos en este tiempo. Agradecemos la participación y asistencia de todos, esperando que esta información haya sido de provecho y utilidad para todos. Los invitamos a contactarnos para más información y recordándoles siempre que quedarse en casa es responsabilidad social con valor.